Bueno, muchas gracias, buenas noches y feliz sábado. Y bueno, para mí la inteligencia artificial, como decíamos recién acá con el equipo, no es que somos expertos en nuestras áreas y de ahí estamos tratando de relacionar la inteligencia artificial con nuestras áreas, ¿no? En mi caso, en el área de la educación, es un área bastante desafiante con respecto al tema de la inteligencia artificial. Está mucho el tema de la ética y los profesores que dicen, uy, ahora los chicos todo lo hacen con la inteligencia artificial y lo típico es no usen la inteligencia artificial, ¿no? Creo que todos los que estamos acá usamos inteligencia artificial, ¿sí o no? ¿Hay alguien que no la use? Es muy raro, porque creo que hasta los pequeños que haya en algún lugar, igual usan inteligencia artificial. El tema es cómo, pero para mí el acercamiento ha sido muy bueno. Creo que la inteligencia artificial tiene mucho para darnos y mucho más de lo que pensamos que puede llegar a tener de negativo, depende de cómo lo trabajemos. Somos cada uno especialista en su área y todos viendo cómo integrar esto que nos impacta a todos de alguna otra forma. Pero me gustaría saber cómo impacta el uso temprano de la inteligencia artificial en la capacidad de los chicos para razonar, para resolver problemas. Estamos hablando principalmente de niños y de jóvenes, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos un público bastante joven y seguramente tenemos del otro lado también docentes o personas interesadas en saber más sobre esto y también jovencitos que recién están empezando a caminar esto. Les hablaría primero para saber cómo impacta en la inteligencia artificial en la educación, qué es aprender o cómo aprende el cerebro nuestro. Nuestro cerebro aprende de manera innata. O sea, cuando nacemos aprendemos a succionar, después aprendemos a mover las manos y bueno, de a poquito vamos aprendiendo diferentes cosas. Hay muchos tipos de aprendizajes en los cuales la memoria es clave. Así como nosotros en una computadora tenemos que guardar la información para que no se nos desaparezca, en nuestro cerebro también sucede eso. Y eso es importante porque en la parte de adelante de nuestro cerebro está lo que se llama la corteza prefrontal. Y esa corteza que se desarrolla alrededor de hasta los 25 años, que desde el nacimiento hasta esa edad necesita como un poquito la compañía del adulto para ir creciendo, va desarrollando ciertas funciones que se llaman las funciones ejecutivas, como la atención, la memoria, el razonamiento, la planificación, la metacognición, que es pensar sobre lo que pienso, evaluar el resultado de algo. Todas esas cosas las produce la corteza prefrontal. Y todo eso va desarrollando en nuestro cerebro como un caminito, que a medida que nosotros vamos creciendo, es como que si pasáramos por un pastizal todos los días. Entonces se va formando un camino cada vez más sólido. Si nosotros ahora, por intervención de la inteligencia artificial, disminuye nuestra capacidad de pasar todos los días ese proceso de aprendizaje porque decimos, no, ¿para qué voy a buscar yo la información que tengo que buscar? Yo le pregunto al chat y directamente me resuelve todo. ¿Qué pasa? En ese caminito de la corteza prefrontal empieza a crecer pasto. Porque claro, ya no paso más. Y entonces ese caminito que era el que me permitía seguir creciendo y desarrollando mi pensamiento y criticando ciertas opiniones, etc., resulta que ahora va creciendo pasto y parece que ya no paso más por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cambios estamos viendo en los niños y en los adolescentes de hoy en día? Miren, una de las cosas es el tema de la atención. Esto no se aplica solamente a los niños y a los adolescentes. Obviamente se aplica a nosotros también. Nuestra capacidad de atención ha cambiado completamente. Fíjense que antes nosotros leíamos un libro y estamos horas leyendo un libro. Y ahora estamos leyendo el libro, paramos, pensamos algo, nos llegó un mensaje,
seguimos leyendo. ¿En qué parte iba? Y leemos el mismo párrafo como 3 veces y después seguimos. Nos afecta nuestra capacidad de atención. El multitasking, el estar todo el tiempo haciendo una cosa y otra al mismo tiempo. La capacidad de razonamiento. Tenemos un razonamiento más aguado, le llamo yo, porque tratamos de encontrar las respuestas más fáciles. Me preguntan esto, le pregunto a Google, le pregunto al chat, le pregunto y ya soluciono, en vez de pensar una alternativa primero para responder después. También está disminuyendo en niños y adolescentes la función lectora. Ahora vos le decís al chico, hay que leer, hay que leer, qué aburrido, nos hizo leer un montón, bueno, y esas cuestiones, ¿no? Y después el tema de la curiosidad. ¿Cuánto nosotros nos estamos preguntando si eso está bueno, si no? ¿Sí? Así que me quedo simplemente con un versículo que está en Romanos 12:2, que dice así: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer ahora una pregunta relacionada con algo que es básicamente lo que hace que la inteligencia artificial venda y que se la trabaja los que la programan mucho por ese lado justamente para vender cada vez más, que es el hecho de que nos trata como si fuéramos unos reyes, ¿no? Es muy complaciente. O lo que decían Milton y Edu recién, o sea, siempre te va a tirar alguna respuesta, nunca es que no sabe. Y si vos le decís que se equivocó, bueno, sí, tenés razón, y le busca la vuelta para darte la razón, ¿no? Este hecho de que sea tan complaciente, ¿no? Que nos haga las cosas fáciles, ¿puede en algún punto influir en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar sin que nos demos cuenta? Muchas gracias, Martín. Qué pregunta interesante. ¿Será que la inteligencia artificial puede influir en nuestras decisiones? Y ahí nosotros nos ponemos a pensar desde lo que dice Milton. Claramente no, porque yo me estoy preparando. Cuando decían ahí que por ahí siempre va a tener una respuesta, incluso en esta intención de que no tenga alucinaciones, empieza a agradarte de todas maneras diciendo, en esto no me quería equivocar, no quería darte algo que no sea de tu agrado, entonces en vez de equivocarme preferí buscar mejor o cosas así que hacen que casi de alguna manera nos convenzan, ¿no? Si bien no debemos olvidar que estamos hablando de una herramienta, de una máquina. Es como, obviamente que es una máquina, una herramienta súper poderosa en muchos aspectos, pero es como si nosotros habláramos con Excel o con Word, por decirlo de alguna manera, y esperar que nos confunda en alguna cosa. Y nosotros decimos, no, es una máquina. Pero cuando esa herramienta tiene voz, no solo tiene voz, sino que empieza a hablarnos en argentino. Y no solo nos empieza a hablar en argentino, sino que te empieza a decir, porque ya hizo un análisis según los datos que nosotros fuimos poniendo y no nos hemos dado cuenta de todo lo que fuimos poniendo, empieza a respondernos de una manera tan amigable y tan adaptada a las sensaciones que podemos llegar a estar teniendo en ese momento, que podemos caer sin darnos cuenta en la trampa de pensar que estamos hablando con alguien. Y de esa manera, esto realmente estaría influyendo en nuestras decisiones si nos agarran un mal momento emocional. Por eso es muy importante poder ser nosotros los agentes intervinientes y, como decía Milton también, poder estar preparados y saber más que la inteligencia artificial, no utilizarla solamente como algo superpoderoso, sino que usarla con respeto, con cuidado, ¿no? Está algunos mecanismos que quería mencionar, por ejemplo, está el sesgo de automatización. Si lo dice la IA, es verdadero. Me dijo una señora el otro día, ¿sabés que le pregunté a la IA qué aceite era el mejor? Y me dijo que era el de canola, es justo el que yo estoy usando. Estaba completamente segura de que era la verdad,
porque se lo había dicho la IA, no lo discutía. Después tenemos el anclaje, que es la primera respuesta que me da, es la respuesta perfecta. Seguro que tiene razón. Después está el bucle de retroalimentación, donde nosotros creemos que estamos influyendo en la IA y de hecho en algún punto influimos, pero después vuelve, ¿no? Y es cuando la IA influye en nosotros y ahí no nos vamos dando cuenta. Y la externalización del pensamiento, que es lamentablemente cuando decimos, esto no lo quiero hacer, le pregunto a la IA y que me lo resuelva directamente, ¿no? Y acá se me vino a la mente un versículo que está en Proverbios 14:15 que dice, el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sobre sus pasos. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente? Porque la inteligencia artificial llegó y ya creo que todos tenemos la impresión de que llegó para quedarse, ¿no? No es que la vamos a hacer desaparecer de alguna forma. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para convivir con la inteligencia artificial sin perder, por ejemplo, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de aprender, nuestra creatividad, nuestra capacidad de actuar con principios también? ¿Cómo hacemos? Muy buena la pregunta. Creo que algo fundamental es charlar sobre eso. En casa, entre amigos, en la universidad, en el colegio, charlar sobre la temática. ¿Qué pensás vos? ¿Qué inteligencia usás? ¿Cómo lo resolvés? ¿Los trabajos cómo los hacés? Eso nos ayuda a pensar. Creo que uno de los secretos más importantes es usar la inteligencia artificial de manera inteligente. Valga la repetición de la palabra. Hay un versículo en Proverbios 2:6, hablando de que los proverbios justamente hablan de la sabiduría de Salomón y muchas otras que tiene que ver con la sabiduría está en Dios, ¿no? El versículo 6 del capítulo 2 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Que el brillo de las luces de la inteligencia artificial no nos nuble el saber que hemos sido creados por un Dios muchísimo más inteligente que ha creado en nosotros una inteligencia incapaz de imitar. O sea, nuestra naturaleza humana está creando cosas tremendas. Y cuando nosotros nos vemos de alguna manera sobrepasados o llevados por ese brillo de luces que refleja la inteligencia artificial, pensar en que nuestro Dios realmente tiene una inteligencia muchísimo más superior, ¿no? Cuando nosotros recibimos orientación, cuando aprendemos, pero quizá no de manera a través de una inteligencia artificial, pero usada bien en grupo, de manera crítica, entonces podemos aprender a usarla y entrenarnos en cómo usarla. Creo que eso es un factor fundamental. Si nosotros nos entrenamos en cómo usar la inteligencia artificial de manera inteligente, eso me parece fundamental. El saber cómo hacer prompts significativos, que realmente me ayuden a aprender y no que simplemente me resuelvan el momento, pero que me dejen ahí sin pensar. Es como que uno piensa, le digo al profe que lo hice yo y en realidad resolví, porque no tenía tiempo. Y nos empezamos a autoconvencer de que estamos haciendo algo que está bueno y en realidad estamos siendo víctimas de que la inteligencia artificial use lo que Dios nos dio a nosotros para usar sabiamente. Y por último, la inteligencia artificial obliga a la educación hoy en día, de alguna manera, a dejar de transmitir información para ser ahora quien desarrolle capacidades humanas. Y es el momento en que más énfasis tenemos que hacer nosotros en ser personas. Somos seres humanos creados por Dios y esas capacidades con las que Él nos creó son las que nos distinguen y deben diferenciarnos de las máquinas, diferenciarnos de esto que simplemente son ceros y unos o un montón de lenguaje matemático y estadístico, ¿no? Creo que algo fundamental es
leer la Biblia, orar y testificar. Y uno dice, pero el mensaje de Bullón en esta charla de inteligencia artificial, diríamos, ¿no? Sí, leer la Biblia, orar y testificar, aunque parezca increíble, es un arte que desarrolla el pensamiento crítico, la curiosidad y la creatividad que nos definen como seres humanos. Por eso pienso que es algo fundamental para poder defender la inteligencia. Perdón, quería agregar algo más, gracias Laura. Yo mencionaba recién la ventaja del amigo humano, del mentor humano, del compañero humano que nos desafíe, ¿no? que nos confronte y que en algunos momentos nos contraríe, o sea, nos lleve la contra para justamente hacernos ver y llevarnos por un mejor camino, ¿no? Pero me había olvidado, o sea, en realidad más importante todavía es la exposición de mi mente al Espíritu Santo. O sea, si yo estoy conversando con la inteligencia artificial y siempre tomo la primera respuesta que me da y no la cuestiono, no la pienso, es como, bueno, ya está, esta es la respuesta y es esto lo que hay. O no sé, quiero estudiar la Biblia y voy a estudiar, no sé, quiero preparar un sermón. Vamos a decir, ¿no? Alguien que dice, bueno, quiero preparar un sermón. Hola, inteligencia artificial, quiero predicar un sermón, me gustaría hablar de David y Goliat. Bueno, y entonces ahí, y la inteligencia artificial, bueno, te va a dar algunas conclusiones, algunas lecciones, te va a dar un sermón, lo que sea. Y quizás no sea una herejía lo que diga, es correcto. O sea, uno lo va a leer y decir, sí, está de acuerdo con la Biblia, es correcto. Pero ahí, ¿cuál fue la falla? ¿Cuál fue el faltante? Es que no dejamos que nuestra propia mente sea influenciada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos impresione. Dedicar tiempo en vez de que, bueno, léeme todo este capítulo y dame tus conclusiones. No, es como, léelo vos. ¿No? Que no lo lea la IA, que léelo vos. Dejate impresionar. Cuando vos lo leas, vos mismo o vos misma vas digamos, el Espíritu Santo va a estar influenciándote para decir, mira acá, presta atención acá, porque además eso te va a llevar a tener un momento de intimidad mental. Decís, wow, voy a enfrentarme a mi propia vida, voy a estar frente a un espejo, desnudo, delante del espejo viéndome a mí mismo, y el Espíritu Santo hablándome, diciendo, acá, esto es importante. Necesitas crecer, necesitas sanar acá, necesitas resolver este problema, necesitas entregarme esto, ¿verdad? Y bueno, al nosotros exponernos a eso, también obviamente aprendemos un mensaje que después compartimos con el resto de la iglesia. Y es algo que el Espíritu Santo, si lo ignoramos porque solamente nos quedamos en lo playo, en las respuestas rápidas, cortas, enlatadas que nos dé la inteligencia artificial, es como que vamos a estar perdiendo la posibilidad de que el Espíritu Santo le hable a su iglesia por medio de cómo Él nos habla por medio de su palabra, ¿no? Tal cual. Una frase o un concepto, una idea que quieran dejar en el mismo orden que veníamos haciendo las preguntas. Dale. Simplemente me quedo con una frase: alfabetización digital. Necesitamos alfabetizarnos, necesitamos aprender a desarrollar competencias digitales y capacidad crítica para pensar como Dios quiere que pensemos. A mí, cuando pensé en esto, se me ocurrió Daniel 1, la forma en que el rey de Babilonia quería cambiarle el chip a estos chicos y cómo con el pensamiento crítico centrado en la Biblia, ellos pudieron ser 10 veces mejores de todos los que había en el reino, ¿no? Que Dios nos dé esa capacidad.